Bueno, entonces vamos a ver qué hacemos aquí con el control de versiones, ¿no? Por ejemplo, una alternativa, ¿no? A lo que es el proyecto Selang, ¿no? Por ejemplo, Git, ¿no? Que es el control de versiones. Por ejemplo, para lo que busco es más o menos, por ejemplo, una alternativa, ¿no? Mejor, por ejemplo, a Git, ¿no? Por ejemplo, en vez de tener que manejar para este proyecto casi medio millón de commits, que sea prácticamente algo más como entre versiones, ¿no? Dividirlo o subdividirlo más entre subversiones, ¿no? Por ejemplo, la versión uno, la versión 2 y todo eso vaya siendo el control de versiones, ¿no? Entonces todo eso manejado por terminal y simplemente que, por ejemplo, todos estos casi medio millón de cómics, por ejemplo, subirlos a una versión que sea antigua, ¿no? Por ejemplo, todo eso se empaquete en una versión, por ejemplo, la cero, ¿no? Y ya, por ejemplo, las versiones uno y tal, lo que es el versionado mayor, por ejemplo, se empiece como paquetes, ¿no? De cómics, que puede ser de cualquier tamaño, por ejemplo, desde que puede ser desde poquitos, desde uno hasta pues prácticamente infinitos, ¿no? Por ejemplo, pues prácticamente una buena forma es tratar de que tenga soporte con Git. Entonces, por ejemplo, ese medio millón de commits, pues prácticamente que, por ejemplo, empezar como a subdividirlo, ¿no? Más o menos a lo que es la versión de Celang, ¿no? Más o menos, cómo se basa. Entonces, por ejemplo, siguiendo por ejemplo, esta herramienta que siga más o menos lo que es el versionado semántico 2, ¿no? Que es más o menos como se basan pues la mayoría de software, ¿no? Por ejemplo, el control de versiones y que prácticamente tenga su compilación y todo eso, ¿no? Prácticamente incluido. Entonces, por ejemplo, pues más que nada eso, por ejemplo, para poder manejar más fácilmente este proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con Git se vuelve pues demasiado lento, por ejemplo, es demasiado lento. Por ejemplo, el pushing, lo que es el pushing de los cómics, pues sigue haciéndolo todavía, pues ya prácticamente eso puede tardar muchos meses, ¿no? Entonces, realmente es algo pues muy ineficiente. Y prácticamente también, por ejemplo, para descargar todo, también, por ejemplo, Windows casi no lo soporta, entonces prácticamente se tiene que expandir el buffer pues demasiado, ¿no? Prácticamente muchos gigas. Entonces, por ejemplo, ahí también es ineficiente pues prácticamente descargar todo, ¿no? Por eso se tiene que hacer, digamos, una descarga, por ejemplo, de una cierta profundidad, ¿no? Por ejemplo, ocho commits nomás, para que, por ejemplo, y todavía eso, pues sí sigue siendo, digamos, bastante pesado porque aparte de que son muchos cómics, también es, por ejemplo, el detalle de que son, por ejemplo, 150.000 archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada versión, pues prácticamente tiene que estar generando esa cantidad, ¿no? Entonces, lo que lo hace eficiente, pues justamente es de que, por ejemplo, se guarda en lo que son los hashes, ¿no? Lo que son los hashes, que es justamente una forma más pequeña, ¿no? Entonces está como súper optimizado, pero aún así, pues termina siendo como muy lento, ¿no? Para hacer todo ese procesamiento. Entonces, por ejemplo, la forma más adecuada es que se vaya como dividiendo todo entre chunks para que, para que justamente, por ejemplo, solamente se descargue ciertas versiones, ¿no? Por ejemplo, la última versión y que también solamente compile, solamente, por ejemplo, con las ramas que son, por ejemplo, que tienen versiones digamos, estables, ¿no? Que es justamente el versionado ya, pero también existen lo que son prácticamente los commits normal, que es simplemente cualquier cambio que haces y justamente eso no se podrá compilar porque justamente puede ser inseguro, ¿no? De que, por ejemplo, un cambio que hagas puede, digamos, que pues afectarnos en el funcionamiento del programa. Entonces justamente puede romper el código. Entonces, digamos que hasta que no saques una versión estable, es cuando ya, por ejemplo, lo puedes compilar. O sea, lo puedes compilar y prácticamente ya distribuir. Entonces, por ejemplo, ese es el detalle que sea pues, más o menos eficiente, por ejemplo, para manejar de manera más eficiente este proyecto, porque sí, que esté prácticamente orientado hacia a proyectos grandes, por ejemplo, el kernel de Linux, por ejemplo, que maneja pues 1 millón de cómics, ¿no? Más de 1 millón de cómics. Entonces, por ejemplo, y eso porque es solamente el núcleo, ¿no? Entonces, que digamos que es algo pequeño comparado, por ejemplo, a un sistema operativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cuando se vuelven así proyectos que empiezan a ser ya muy grandes, pues sí se como empieza a volver demasiado, pues muy lento, ¿no? Muy, digamos, ineficiente.
Entonces, por ejemplo, buscar una alternativa para que todo eso sea prácticamente muy, pues veloz más que nada. Y también que trate de tener así como el mejor uso de memoria, ¿no? Que sea lo más compacto posible y todo eso. Simplemente, por ejemplo, para manejar más fácil este proyecto, ¿no? Porque si se vuelve como muy pesado, ¿no? Más que nada para Windows. Tal vez Linux sí lo sepa manejar porque no tiene como cierta carga de la interfaz gráfica, ¿no? Que eso genera mucha sobrecarga. Pero, pues en sí, pues sí lo puede soportar, pues, pero se vuelve muy pesado, ¿no? Para Windows. Entonces, por ejemplo, realmente es un software muy básico nomás, hacer lo que es simplemente un guardado de cada uno de los cambios, ¿no? Y simplemente que se vayan comentando, ¿no? Y que se vayan, digamos, mostrando, o sea, que se vayan hasheando, ¿no? Para que se almacenen de manera más eficiente y simplemente se vaya dejando ciertas identificaciones, ¿no? Por ejemplo, sus mensajes, su código de identificación y todo eso para que se pueda navegar, ¿no? En lo que es el historial de las versiones. Entonces, por ejemplo, un comando que es dep, por ejemplo, el comando que es dep, ¿no? Prácticamente es así, ¿no? Por ejemplo, el comando que es dep, que es, por ejemplo, para poner un mensaje, que simplemente, por ejemplo, que se hace un cambio de desarrollo, ¿no? Simplemente eso es desarrollo. Eso por ejemplo, se almacena en la última versión, ¿no? Por ejemplo, en la última versión, si la última versión es, por ejemplo, 1.0.0, pues ahí se almacena. Entonces, por ejemplo, es más que nada en lo que viene siendo el patch, ¿no? Que es la versión más pequeña. Por ejemplo, ahí se estarían almacenando y no cambiarían lo que es la versión, ¿no? El control de versiones. Simplemente sería como un historial en esa versión más pequeña. Pero, por ejemplo, cuando lanzas un new, ya directamente ahí ya sí le tienes que poner una versión, ¿no? Para que, digamos, ya va a ser una nueva versión. Y, por ejemplo, si que justamente si tratas de lanzar una versión, por ejemplo, con algo así que suele pasar de que te equivocas, ¿no? Por ejemplo, pues una versión que rompe, ¿no? Lo que es el llamado, pues las versiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, te va justamente a avisar de que, por ejemplo, una versión ya existe o, y justamente te puede mostrar sugerencias de qué versión le puedes poner y todo eso. Y justamente un mensaje, porque justamente el control de versiones tienes que poner justamente un mensaje para que puedas identificar más fácil esa rama y no simplemente con su código, ¿no?